Bueno, buenos días a todos y a todas. Tengo el agrado de darles la bienvenida a la comisión número 12 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. Este es el tercer día del coloquio 2023. Como ustedes bien saben, el coloquio es un espacio dentro de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, que está organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Este coloquio, del que formamos parte, se realiza anualmente de forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrollan 36 comisiones, es decir, aparte de esta, 35 comisiones más, donde se están presentando los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados de forma colaborativa por más de 500 investigadores y académicos y académicas de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron claramente en forma colaborativa con más de 30 instituciones de 11 países de diferentes partes del globo. A continuación, entonces, sin demorarlos mucho más, le paso la palabra a la coordinadora, que es Laura Zambrini, directora de la línea número 5 del Instituto de Investigación en Diseño, que presenta su proyecto de investigación, Interrelaciones discursivas entre cuerpo, moda y sociedad. Los resultados de este proyecto de investigación fueron publicados en la edición número 196 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que también se presentan en esta ocasión. Toda tuya la comisión, Laura. Bueno, muchas gracias Marina por la presentación y bueno, gracias a la universidad, por supuesto, por el espacio. Y bueno, como siempre es un placer estar acá compartiendo. En esta ocasión, en lo personal, me llena de orgullo porque es la materialización de todo un trabajo de muchos años y de poder ir recopilando, poniendo en contacto a diferentes investigadoras e investigadores que trabajan desde distintas miradas la moda, la vestimenta, el textil como excusa para reflexionar sobre cuestiones más profundas desde una mirada académica. Este cuaderno tiene esa impronta, absolutamente todos los artículos son producto de frutos de tesis de maestría, de doctorado, ya culminadas o algunas en desarrollo, con lo cual, bueno, también tiene que ver con, digamos, con esta revalorización del textil, de la moda, del campo del vestido, como parte de las discusiones académicas. Bueno, no me voy a demorar mucho más, simplemente agradecer también a quienes se sumaron con sus artículos, y bueno, la idea ahora es escucharlos brevemente, un poco que cuenten el contenido y de cómo fue el trabajo que van a poder leer en este cuaderno que está online, y también lo pueden obtener en la universidad de manera impresa. Así que bueno, para no robar más tiempo, vamos a arrancar por Victoria Nanini. Si querés, Victoria, buen día. ¿Querés presentarte, presentar tu trabajo? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, buen día. Gracias, Laura, antes que nada por convocarme a participar de esta edición en los cuadernos. Gracias a la universidad también. Y bueno, mi nombre es Victoria Nanini, soy doctora en comunicación social, también profesora, licenciada, doy clases de comunicación social en la Universidad Nacional de Rosario, en distintas materias que tienen que ver más con lo sociológico y con las tecnologías de la comunicación. Pero lo cierto es que vengo estudiando hace varios años sobre los consumos de indumentaria de moda, específicamente en la virtualidad, a través de redes sociales y de algunas plataformas virtuales. Y este trabajo se desprende, bueno, de mi tesis de doctorado que defendí el año pasado, y trata justamente sobre la comunicación de algunas prácticas de consumos de indumentaria de moda, prácticas que yo también en algún punto llamo resistentes, a través de medios digitales. Y la indagación más que nada tiene que ver justamente con encontrar, primero definir la resistencia, ¿no?, como actos micropolíticos, acciones sutiles, silenciosas, no
necesariamente manifiestas o de aquellas que podemos asociar a actos del orden de manifestación política. Son políticos, ¿no? Pero no de las marchas o de ese estilo, sino de acciones mucho más sutiles de la vida cotidiana. Entonces esa resistencia que siempre está, considerando esta cuestión Foucaultiana de que donde hay poder hay resistencia, yo la considero para estudiar algunas de estas prácticas. O sea, no me quedo en un estudio de simplemente lo que se está consumiendo a través de Internet, a través de distintas plataformas, en términos de indumentaria de moda, porque eso por ahí me parece que también se puede obtener desde otro lado, sino que mi exploración tuvo que ver más que nada con ver, bueno, qué otros consumos había que estaban intentando subvertir de alguna manera alguna de las imposiciones del mercado, ya sea en términos de la lógica del algoritmo, en términos de los mandatos de género, en cuanto a los cánones de belleza, en cuanto a imposiciones económicas del mercado, ¿no? de precios del mercado. Entonces ahí fui encontrando, bueno, un montón de aristas, por supuesto, pero por un lado las cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo resistir a unas economías de mercado que presencian una gran crisis y en la cual las personas quieren seguir consumiendo ciertos tipos de productos de marca, y bueno, y entonces, qué estrategias utilizan para poder comprarse una remera de marca sin tener que pagar tanto, o buscan descuentos, o tratan también de como sortear un poco estas cuestiones que el algoritmo les marca tan tajantemente en las opciones o ofertas que todo el tiempo estamos recibiendo a partir de la publicidad digital. Entonces hay todo como un desarrollo que yo hago específicamente con algunas de esas tácticas que las personas usuarias y consumidoras de redes sociales, sobre todo Instagram, que fue mi foco, y una red social, y una plataforma virtual de compraventa de indumentaria de segunda mano que se llama Renova tu Vestidor. Entonces ahí, como alguna de estas tretas que son utilizadas, intentan, bueno, ir en contra de alguna de estos mandatos más del orden estructural, ¿no? de lo que es de lo económico o de los precios del mercado. Después, por otro lado, hablo de resistencia en cuanto a los términos de esto que decía antes, los mandatos de género, ¿no? Cómo a veces vestir de una determinada manera, utilizar determinadas prendas o colores que parece que no son los indicados o los que tradicionalmente la moda asignó a un determinado género. Bueno, eso empieza a generar como otro tipo de relaciones y otro tipo de resistencias, ¿no? Otro tipo de actos en este orden micropolítico, denotando bueno, que así como en la sociedad se están generando cambios, aperturas, la moda no es otra cosa que también ese reflejo de algunos de esos cambios de la comunidad LGBTIQ y de personas que están intentando descontracturar un poco estos mandatos que la moda viene expresando en los términos de lo que habría que vestir según el género. Por otra parte, también trabajé mucho el orden de las resistencias a partir de consumos culturales de, digamos, otras culturas que no tienen nada que ver con la nuestra, la más latinoamericana, pero ni siquiera tampoco con lo que viene de Estados Unidos o de Europa, que es toda la influencia de la cultura pop japonesa, y cómo ahí también se entremezcla mucho esta idea de, a partir de ciertos colores y de ciertos géneros del anime o de lo que se llama kawaii, moda kawaii, también hay una idea de subvertir y surfear un poco como los términos del género, como me he visto de determinada manera y estoy queriendo decir un montón o comunicar de un montón de otros significados, incluso a veces inconscientes, que tienen que ver con mis manifestaciones personales de identidad genérica o subjetiva. Bueno, y por último también hablo de todo el trabajo que hacen, lo que yo denomino como una categoría creada como código in vivo y que tuvo que ver con todo mi trabajo también de tesis, que es las figuras de referencia, para hablar y contraponerlas a esta categoría que suele aparecer normalmente, que es influencer. Entonces hablo de figuras de referencia para
referirme a que hay personas, perfiles en Instagram que no necesariamente están actuando en esa misma dirección de lo que la moda disciplinaria o la moda del momento o la tendencia está imponiendo, sino que tal vez ni siquiera están vendiendo, están tratando de generar otro tipo de prácticas, y ahí es que, por ejemplo, empiezan a aparecer personas que impulsan la movida de la sustentabilidad, que eso también tiene que ver como toda otra faceta que trabajé, que es como la moda sustentable, la moda circular, la sostenibilidad o la moda regenerativa empieza a aparecer en los discursos, no solo de estas personas, sino en los de muchas de estas de personas usuarias y consumidoras que están tratando como de cambiar algunos de sus hábitos cotidianos para, bueno, eso, contribuir al planeta y a la humanidad de una forma un poco más amable, y de esa forma eso, buscar como otras prácticas que tengan que ver, por ejemplo, con el trueque, con esto de la moda circular, con intercambiar ropa o comprar ropa de segunda mano, y entonces no seguir generando residuos. Entonces ahí también apareció como toda otra beta que tiene que ver con la resistencia y con cómo comunicarla en los consumos diarios a través de las redes sociales, como compartiendo, bueno, esto es lo que hago, esto es lo que yo consumo, y tratar de generar a veces comunidades en torno a eso, ¿no? Que puedan seguir propiciando y dando lugar a este tipo de consumos como para que se contagien. Así que bueno, eso a grandes rasgos, y para no hacerlo mucho más largo, y agradeciendo nuevamente este espacio, es un poco variadito lo que toca este artículo que pude aportar a esta edición. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, ahora vamos a escuchar a Eugenia Correa. Hijo de buen día también. Si quieres presentar tu trabajo, te escuchamos. Buen día. Ay, disculpen que me demoré un poco en el ingreso. Bueno, mi nombre es María Eugenia Correa, soy socióloga de la Universidad de Buenos Aires y investigadora de CONICET, y hace, bueno, algunos años estoy trabajando el tema de la sustentabilidad en la moda, pero específicamente para este trabajo me propuse reflexionar, digamos, fue justamente en el momento crítico y duro que nos tocó vivir a nivel mundial, como fue la pandemia en el 2020. Entonces, digamos, lo que me propuse fue reflexionar un poco también, entendiendo esto que se nos presentaba, este escenario totalmente crudo que se nos presentaba en nuestras vidas, reflexionar un poco también cómo esto impactaba, iba digamos, a generar posibles cambios y disrupciones en lo que es la moda, en la industria de la moda, en los consumos. Digamos, ya en el mismo transcurso de lo que fue el confinamiento y demás, lo que fue el repliegue, digamos, hacia lo doméstico, impuso cambios en lo cotidiano y en lo personal a nivel los nuevos consumos de moda. Después también empecé a ver cómo empezaban a tomar acciones las empresas, digamos, las marcas, en relación a todo esto, y especialistas también empezaban como a vislumbrar cambios que, si bien no podía hablarse de algo que fuera perdurable en el tiempo, porque no se sabía qué era lo que iba a pasar después de este tiempo, o cuánto tiempo iba a durar, o cómo iba a ser transitado, digamos, toda esta cuestión como tan crítica, sí reflexionar un poco en relación a los cambios que ya estábamos viviendo en ese momento. Digamos, fue producto de justamente un periodo crítico como fue la pandemia, y en ese mismo momento tratar de entender o pensar los desafíos que se planteaban, que ya se venían planteando en términos de impacto ambiental y demás impactos que genera la industria de la moda y el textil. Bueno, qué nuevos órdenes o qué nuevos comportamientos iban a generar como respuesta a estos cambios, ¿no? Como para no extenderme y demás, que el tiempo también es un poco acotado, hice como alguna selección del texto que me gustaría compartir, y bueno, como para, por ahí me pongo a hablar y me pierdo un poco en el tiempo, así que bueno, hacerles como una pequeña síntesis de lo que presenté en el trabajo. El trabajo se llama El diseño en tiempos de pandemia social, reconfiguración del campo de la moda y perspectivas hacia una nueva normalidad.
Esta nueva realidad, ¿sí?, como hablábamos recién, promovió en las personas la necesidad de verse o de sentirse en línea con la expresión del confort de la casa, del refugio que encontraban ahora en esta, volviéndose menos rígidas con las exigencias del vestir o del presentarse ante los demás. Cuestiones como cortes de pelo que tardaban en llegar, o cabellos blancos también expuestos sin prejuicios, ¿sí?, o no expuestos en muchos casos, y sobre todo vestimentas ayornadas a esta nueva realidad de confort del hogar, desestructuradas, y encontrarse con esta situación de mayor comodidad, la versión genuina y simple para uno mismo o una misma, ¿sí?, encontrándose en la propia casa como una propia autoexpresión. Si la casa de alguna manera refleja los gustos y expresiones de una misma, de uno mismo, al habitarla nos encontramos reflejados en ella, en sintonía con ella, con sus colores, con sus aromas, texturas, objetos, volviéndose un poco parte de nosotros y de nosotras, volviéndose parte de ella. Esta sincronicidad dio lugar en este tiempo a una conexión mayor en este refugio habitado, dejando al cuerpo expresarse y dejando al sí, o sea, al propio ser, expresarse, y ya no las tendencias o los colores de la paleta de moda y demás de lo impuesto por las grandes marcas. Al menos por un tiempo el cuerpo se expresó fiel a uno mismo, se expresó en sintonía con ese refugio que era ahora la casa, frente a lo opuesto del exterior, desolado y posiblemente contaminado, generando nuevas experiencias por sentir y vivir, por redescubrirse en la trama cotidiana. En ese momento, Laura Zambrini, en una nota en la revista La Nación, decía: nos vestimos para nosotros, ¿no? Esta nueva realidad que tuvo y tiene mucho de virtual se asentó en la necesidad de encontrar en el vestir formas y texturas puras, ligeras, confortables. La disposición al bienestar y al sentirse en la comodidad del hogar despertó interés por prendas cómodas y suaves, así materiales que conjugaban la ligereza, el dinamismo, el confort, al mismo tiempo que suavidad y calidez, aportaban y delineaban la nueva estructura, pero esta vez enmarcada en lo desestructurado de la moda del propio vestir. Es decir, que en el desenvolvimiento de lo cotidiano fue el encontrarse ante la propia resolución, en la propia capacidad de acción y con los propios recursos, lo que dinamizó y dio forma al estado de aislamiento. La mirada sobre sí, sobre la autopervivencia en el entorno doméstico, gestó una autoafirmación de la propia identidad, que se fue reconstruyendo en el día a día, en base a situaciones de mayor o menor vulnerabilidad, de mayor o menor afianzamiento o sostenimiento. El vestir de algún modo reflejó estos vaivenes emocionales, adoptando piezas y colores que permitirían recuperar la calma, el confort o la calidez frente a este contexto crítico, a contextos críticos. Al igual que la casa, la ropa también de alguna manera significó un refugio, y encontrar comodidad o calidez en prendas de vestir transmitía esas experiencias o sensaciones. Esta búsqueda de mayor libertad en tiempos de pandemia también, al ver diferentes diseñadores, diseñadoras que en ese momento desplegaban también sus facetas creativas, recuerdo una colección de una selección que hizo Nuse Tudión con Romina Cardillo. Ella planteaba que eligió apelar en ese momento con la línea de básicos que se llamaba Elemental, decidió apelar a la sensación de sentirnos libres a través de una línea de básicos permanentes. Fue una marca que nació durante el confinamiento y que después ella, decía que ya había adquirido vida propia, transmitiendo esa sensación de libertad. En este trabajo, lo que busqué plasmar fueron, a lo largo de todo el trabajo, los cambios como más significativos, ¿sí?, que se dieron en lo que fue el contexto, no solo a nivel doméstico, sino también cuáles fueron las estrategias que enseguida empezaron a tomar las grandes empresas de la industria de la moda, cuáles fueron como las iniciales acciones que tomaron también ante la situación de emergencia sanitaria. También cuáles fueron ante el repliegue, la propuesta del eShop, cómo comenzó a crecer, por supuesto hasta el día de hoy, generando también un complemento a las tiendas que en ese momento estaban, por supuesto, cerradas. Esta situación de crisis sanitaria mundial trajo consecuencias graves en términos económicos, sociales y laborales, instando en el rubro textil a las marcas de indumentaria una pronta adaptación a caminos más viables para dar continuidad a su ciclo comercial, como el caso de la compra online frente al cierre de tiendas y espacios públicos.
También el trabajo en casa trajo consigo cuestiones que hicieron al replanteo y la modificación de los patrones establecidos, del mismo modo que la conexión y la socialización con el mundo exterior vía plataformas virtuales generaban nuevos campos y nuevos caminos de entrecruzamientos, diálogos y reflexiones sobre el modo de reconstruir los vínculos, así como el nuevo despliegue en lo cotidiano. La vida diaria con sus autorregulaciones y sus autogestiones devenía ahora la normalidad dentro de casa. La mirada puesta en sí, sumado al confinamiento, generaba emociones encontradas, buscando nuevos sentidos o resignificaciones en los modos de construir y construirnos como seres sociales en aislamiento. Como plantea Sennett en su texto Ritual, el aislamiento es el enemigo obvio de la cooperación, y al mismo tiempo que plantea la modernidad o una pandemia incluso puede reprimir y distorsionar nuestra capacidad de vivir juntos, pero no puede borrar esta capacidad. Como animales sociales somos capaces de cooperar más profundamente que lo que el actual orden social imagina. Así, entonces, esta nueva normalidad empezó a delinear formas nuevas de socialización, más atentas, más cuidadas, más en sintonía con las problemáticas sociales que nos atraviesan como sociedad. La práctica de mayor responsabilidad se presenta quizá como uno de los rasgos de este tiempo que reclama del tejido social una acción comprometida. Del mismo modo, las sociedades que construyen lazos más sólidos, basados en conciencias y prácticas de mayor respeto, mayor inclusión, solidaridad y empatía con el entorno natural y social, seguramente sientan a largo plazo las bases para un desarrollo comunitario y plural. A su vez, no sé cómo estoy de tiempo, Laura, vos me decís. Tengo 3 minutos más. Bueno, a su vez el vestir como figura central de la construcción identitaria se reconstruía también y resignificaba a través de sentidos del ver y del verse, ahora en contextos más visuales y menos físicos, más efímeros y menos vinculares, o al menos en una contextualización más distante y recortada. Así la relación con el propio cuerpo también se reflejaba en esta nueva visión, en cómo construirnos y cómo construir lazos a través de expresiones, gestos, miradas, ya que la propia imagen en la virtualidad, como expresaba Zambrini en esa nota, era un recorte muy fragmentado de la apariencia. El vestir en tiempos de pandemia permitió buscar una alternativa a la dura realidad, siendo clara expresión del propio sentir, de la propia voz, del propio cuerpo, ya no identificado en mandatos unificados de la moda, sino en una adaptación y recreación de la misma a las propias necesidades sociales. Las empresas del sector de la indumentaria han empezado levemente a escuchar los reclamos respecto a la necesidad de replantear el modelo productivo y de consumo actuales, iniciando en algunos casos puntuales cambios significativos con impacto positivo en el planeta. La pandemia aceleró de algún modo esta realidad urgente, plasmó con crudeza su visibilidad, generando como contrapartida elecciones por consumos que integraran formas puras, materiales nobles, colores cálidos y que permitieran brindar calma y ser un refugio para sí. Podemos pensar que el camino hacia una moda más libre, más genuina y expresiva de la propia individualidad y al mismo tiempo más comprometida con nuestro entorno, empieza a vislumbrarse. Un camino largo, lento y de deconstrucción comenzaba a plasmarse y a generar poco a poco una nueva conciencia, poco a poco nuevas creencias, con tiempos difíciles y críticos, desafiantes, que demandan cambios en un sentido evolutivo, menos rupturista y más transformador. Bueno, esos fueron como en síntesis, ¿no? Como bastante sintético un poco lo que planteaba, estos nuevos desafíos que se presentaban, si bien, como digo, ya se venían planteando los reclamos y la necesidad de reconfiguración del sistema de la moda en términos de su impacto y de las consecuencias que genera, principalmente en términos ambientales, pero también sociales. Ahí lo que sucedió en el 2020 fue cómo, digamos, se detuvo el mundo de alguna manera, la actividad humana, ¿no? Y cómo esta necesidad de frenar este continuo agotamiento de recursos y demás que se está haciendo, y que sabemos, ¿no?, que la industria de la moda y los textiles es de las principales causantes de estas graves consecuencias ambientales que tan en evidencia nos dejó la pandemia. Entonces, cómo adaptarnos y cómo con conciencia, ¿no? Porque digamos, no, si bien fue una adaptación como bastante abrupta, también esto nos permitió reflexionar sobre cómo de ahí en más, desde ese momento en más, y teniendo en cuenta un desafío tan grande que estábamos viviendo y por delante, cómo iban a ser los
los comportamientos nuestros de ahora en más, digamos, en términos de, no solo de producción, en términos de industria, sino también en los consumos, sabiendo que digamos, los consumidores, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos una gran parte también de responsabilidad en todo este impacto. Así que bueno, igual invito a leer, a ampliar esto y bueno, seguir. Bueno, muchas gracias, Euge. Gracias a vos y gracias a todos por estar y por publicar. Siempre son publicaciones tan productivas y nutritivas. Bueno, vamos a escuchar ahora, perdón que corra para que todos tengan su tiempo, Camila Donato, que le agradecemos especialmente porque ahora no está en Argentina y se conecta para contarnos un poco su trabajo. ¿Estás ahí? Sí. Camila. Bueno, seguimos. Nada. No sé si no me escucha o no se puede conectar. Seguimos Ahí estoy. Ah, estás. Es Ay, que perdón, No, es que no me dejaba conectar el micrófono y no quería interrumpir en las presentaciones anteriores. Perfecto, Y te bueno, escribí ahí en gracias el chat. Camila. Te damos también la bienvenida y te agradecemos que te conectes desde las Europas. Por favor. Bueno, también brevemente presenta tu trabajo, te escuchamos. Bueno, primero para mí es un placer, así que lo hago con enorme gusto. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es María Camila Donato. ¿Se escucha bien, no? Por ahí estoy en un lugar un poco bullicioso. Ok. Perfecto. Yo soy socióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires y estoy cursando ahora el doctorado en Ciencias Sociales con dirección de Daniela Lucena, pero con bastante trabajo en grupo también con Laura Zambrini, porque, bueno, mi tema de investigación está relacionado con indagar prácticas relacionadas con el vestir en los centros clandestinos durante la última dictadura militar. Yo para el proyecto de doctorado hice una selección de algunos centros que estoy viendo, en este momento estoy relevando las causas y algunos testimonios, pero es un trabajo que vengo haciendo. Les hago toda esta introducción porque es el origen también de este artículo. Yo hace varios años que vengo buscando testimonios, encontrándome con anécdotas, encontrándome con experiencias relacionadas con el vestir bastante aleatoriamente. Todavía no pude hilar demasiado al respecto, es la tarea que estoy haciendo, pero siempre estuvo presente el testimonio de Primo Levi como un testimonio emblemático de la experiencia concentracionaria. Y en las lecturas de Primo Levi me aparecía muy en primer plano y muy permanentemente la referencia al vestido y al vestir y a la práctica del vestir en ese espacio de los campos de concentración del nazismo. Entonces, también hacía bastante tiempo que era una deuda pendiente con mi propio trabajo, que era hacer un análisis un poco más sistemático de esa trilogía que hace Primo Levi, que es esa trilogía sobre su propia experiencia en el campo de concentración, que incluye, como también lo refiere Pilar Calveiro, Argentina y demás, que incluye también el la post-experiencia concreta del campo de concentración. Entonces, en el artículo que pueden leer y que pueden leer, que está en el cuaderno, digo, yo trato de hacer este trabajo exhaustivo de lectura de los 3 libros de esta trilogía, que tiene una primera parte de cómo él llega a ese campo de concentración, que tiene un momento previo, y toda la experiencia en el campo de concentración concretamente. Un segundo texto en donde él, y que escribe bastante tiempo después, ¿no? O sea, lo primero que escribe es sobre la experiencia del campo,
habiéndose transcurrido bastantes meses de tránsito, de salida del campo a la llegada de su casa, y ese es su segundo texto, y el tercer texto retoma las cosas ya escritas y hace un análisis más reflexivo ya en los 80. En cada uno de los textos, él refiere la relación a la relación de esos cuerpos con distintos estadios de la indumentaria. Entonces yo traté de sistematizar y de identificar la entidad que cobra el vestido. Y pude identificar, y es lo que trato de transmitir en el texto, que el vestido adquiere una forma de uniforme que replica, él expresamente lo dice, replica una idea del uniforme del régimen, pero en el caso de los detenidos, ese uniforme expresa el trato que esos cuerpos en relación con el vestido y no al que están siendo sometidos, y al mismo tiempo se vuelve codificable, se vuelve una materialidad a partir de la cual los detenidos pueden identificarse, y no es un aspecto menor, porque esa identificación también lo que permite es establecer relaciones o no, o evitarlas. Eso también va a suceder o queda de manifiesto en algunos testimonios relativos a los centros clandestinos en la Argentina, ¿no? Otra entidad del vestido que puedo identificar es la del vestido como mercancía. Y él a mí lo que, o sea, por lo que también me interesó escribir esto, es porque o sea, yo me encontré sorprendiéndome ante lo expreso de estas formas que adquiere el vestido en el campo de concentración. Yo me encontré sorprendida de un testimonio que está escrito a fines de los 40, o sea, alrededor de los 50, me sorprendí, siendo que es mi tema, digo, bueno, el vestido como mercancía, la camisa y todo lo que podía cubrir al cuerpo en el campo de concentración, si se poseía eso y si se podía hacer un intercambio, podía ser un intercambio por comida en el caso de hambre, o podía intercambiarse comida por otra camisa en el caso de frío. El vestido es, en estos espacios, una materialidad para la subsistencia, no solo porque cubre del frío, sino también porque puede ser objeto de intercambio para cubrir necesidades específicas en determinado momento. Y eso también él lo observa en el momento de salida del campo y tránsito de vuelta a casa. Y la última entidad, digo entidad por decir, es el del vestido como memoria. Él, bueno, hace referencia a una obra que ven en uno de los lugares de tránsito cuando están volviendo a su casa. Bueno, yo describo un poco la escena en donde en la obra una camisa él mismo lo dice, pero yo también en el texto trato de retomar su propia interpretación de esto, ¿no? Yo hice como, lo organicé, pero traté de no sobreinterpretar desde mi propia mirada, sino ver cuáles eran las interpretaciones en su testimonio, ¿no? Él mismo dice que en esta obra la aparición de una camisa a rayas es en honor a esos sobrevivientes que están viendo la obra. Y bueno, cierro esa parte del texto con algo que él ya retoma en el último libro de la trilogía. Perdón, lo quiero, a ver si acá. Es muy, bueno, todos sabemos de los tatuajes que fueron parte de la marca que el paso por los campos de concentración dejaron en el cuerpo de los sobrevivientes judíos. Y él cuenta que en una charla ante jóvenes, los jóvenes le preguntan por qué no se borra el tatuaje, porque el tatuaje es una marca indeleble de una experiencia. Y él dice, ¿por qué iba a borrármelo?
no somos muchos en el mundo los que somos portadores de tal testimonio. Ese tatuaje es un vestido, él se viste con esa experiencia, él decide que su cuerpo esté unido a esa experiencia de la que él da testimonio durante todo el resto de vida que queda, que vive después de esa experiencia del campo de concentración. Y en un último apartado que yo decidí no desarrollar, porque ahí sí no tenía tantos elementos reiterados a lo largo de su testimonio, son dos casos, dos personas que aparecen en su relato, una al interior del campo de concentración, que bueno, es Albert L., en donde él, Levi, dice, bueno, había distintas estrategias que se pudieron, que pude identificar para la supervivencia, ¿no? La supervivencia, yo lo digo en el texto y lo quiero dejar también expreso, la supervivencia en el caso de Levi, según Levi, es postergar la muerte. No hay supervivencia como tal cosa. La supervivencia es postergarla y ver, bueno, él se encuentra con un personaje que su estrategia era mantener la dignidad estética a costa de todo el esfuerzo que le significaba, era comer con dignidad, vestirse, mantenerse aseado, en vistas de frente a quienes eran sus dominadores, quienes eran sus captores, presentarse de tal modo que eso pudiera significar en algún momento eventual algún tipo de trato diferente. En Levi, esto, según dice, finalmente esta persona consiguió ese trato diferente que buscaba. Y lo buscó a partir del vestido, a partir de la apariencia y de lo que significaba sostener eso en un campo de concentración, lo dice en el texto. Y otro también de los momentos que decidí dejar apartados como para un relevamiento futuro de otros testimonios, a ver si se repiten o si aparece, es el de otro compañero de ruta en esta vuelta al hogar que le dice, lo que hay que tener en cuenta para sobrevivir, y sería de tonto no darse cuenta, es el calzado. Porque dice, en primer lugar están los zapatos y en segundo lugar está la comida, y no viceversa como cree el vulgo, porque quien tiene zapatos puede salir en busca de comida, mientras lo inverso no es verdad. Entonces, esta sistematicidad que traté de hacer con el testimonio de Levi es poder identificar en o sea, es como una justificación a mi propio trabajo, ¿no? Decir, bueno, en este testimonio emblemático, que es el testimonio de Primo Levi, que está escrito apenas sale del campo de concentración, después de los meses que significaron volver a su hogar y, bueno, todo lo que está en su relato, él en este relato tan vivo y aún en los posteriores, no deja en segundo plano el vestido. No deja en segundo plano la relación de esos cuerpos con el vestido, con el que llegan al campo de concentración, con el que se encuentra en el campo de concentración, con el que subsiste en el campo de concentración. Entonces, digo, este trabajo lo hice también para mí y para darle fuerza a mi propia investigación, que es, no se puede obviar, no se puede, a ver, es importante ya, o considero que es importante ya a esta altura de los años que nos distancian del fin de la última dictadura militar argentina y de los juicios y demás, es importante prestar atención a las relaciones que se dieron con y a través del vestido y qué pasó con el vestido en los centros clandestinos de la Argentina, porque es importante el vestido y la relación del cuerpo con el vestido, pero además porque nos va a dar una información, una dimensionalidad de información que todavía no tenemos o a la que todavía no accedimos o sobre la que todavía no pensamos. Y eso me parece que el testimonio de Primo Levi lo valida, le da fuerza y bueno, creo que eso
es un placer para mí ser parte de la revista, y bueno, gracias muchísimas por todo esto y por esta posibilidad. Excelente, Camila, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Elga Soto. Elga, ¿estás ahí? Hola, buenos días a todas y todos. Como siempre, muy contenta de formar parte de estos encuentros en los que ya un poco fui contando en diferentes instancias un poco los avances de esta investigación. Yo soy diseñadora textil de la Universidad de Buenos Aires y maestranda de diseño comunicacional en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo también de la UBA. Y este proyecto, este trabajo que presenté en los últimos cuadernos de la UP forma parte de esta tesis de maestría, donde abordo un poco lo que son los nuevos formatos de tutoriales de técnicas textiles. Este trabajo empezó un poco preguntándome cuáles eran estas nuevas maneras de enseñar técnicas textiles, teniendo en cuenta que la enseñanza y la pedagogía de las técnicas textiles entendidas como el bordado, la costura, el tejido, ya sea el crochet o a 2 agujas, son un poco una parte esencial de la construcción del modelo femenino ideal desde la modernidad y asentándose cada vez más en el siglo XIX. Y bueno, cómo estos procesos de enseñanza van cambiando y se van transformando desde producciones impresas hasta, por supuesto, las producciones televisivas, que probablemente muchos de Argentina conozcan, y también de Latinoamérica, porque también tuvo éxito en otros países latinoamericanos, Utilísima, que fue un poco el programa por excelencia que le enseñaba a un público femenino cómo hacer diferentes técnicas manuales. Y la pregunta que me hago yo principal es, ¿qué pasa con las redes sociales con estos discursos, ¿no? O sea, venimos de una genealogía muy larga, que como les comentaba, viene, bueno, de esta historia tan importante y también, nada, atravesada por otras nociones de clase social, de etnia, de diferencias geográficas. ¿Y qué pasa hoy en día con estos videos que enseñan a hacer proyectos o a técnicas particulares y puntuales? ¿Qué discursos aparecen en estos videos? ¿Qué proyectos se enseñan? ¿Qué palabras se utilizan? La idea era un poco interpelar estos videos. Para esta ponencia en particular trabajé con videos de TikTok, pero en la maestría en general también trabajo con videos de Instagram. Es pensar un poco, bueno, qué elementos aparecen acá, cuáles se van repitiendo, cuáles hacen referencia a esta idea de feminidad tradicional, y cuáles están empezando a fugar un poco hacia otro lado. También teniendo en cuenta que la historia del hacer está marcada un poco también por momentos o espacios de rebeldía, tanto dentro de la fabricación o creación por parte de las mujeres. O sea, el textil no solo fue un lugar de domesticidad, sino también un lugar de resistencia y de rebeldía, sino también en otros espacios políticos subalternos, ¿no? Desde la cultura DIY en el punk, que bueno, ha traído en diversas manifestaciones estéticas textiles. Pero bueno, específicamente lo que me interesaba era ver qué pasaba en las redes sociales. Y en TikTok, que bueno, fue una red social que explotó en la pandemia, que al mismo tiempo la pandemia, como bueno, ya ha aparecido esta idea de la pandemia acá en este encuentro, ¿no? Cómo ha marcado un poco ciertos consumos, ciertas maneras de hacer. TikTok no solo aparece y crece muchísimo en la pandemia, sino que también esta situación mundial lleva a muchas personas al hogar a repensar las prácticas domésticas y hogareñas, entre ellas la práctica textil, ya sea la costura, el tejido, del bordado, y también desde una postura, digamos, política, ¿no? De repensar, bueno, el estado del mundo, una posición un poco antisistema, de lo sustentable, de nuevo otras palabras que han aparecido ya en esta mesa, la idea de la sustentabilidad, la idea de hacer la propia ropa, un poco en esta postura anticonsumo, que también venimos viendo, sobre todo en redes sociales, que se ve muchísimo,
una postura anti-fast fashion. Son un poco los discursos que aparecen en estos videos de TikTok, y también un poco aparece la idea o el discurso de la propia ropa con una postura anticonsumo y también de resolver las necesidades propias que no se ven satisfechas en los talles mainstream, en las marcas mainstream, que muchas veces no representan todos los tipos de cuerpo. Entonces esta idea de hacerse la propia ropa representa un poco eso también, ¿no? El derecho a vestirse a través de cierta indumentaria que quizás no está al acceso de todos y todas. Otros elementos también que me parecen importantes es que hay algo de las pedagogías anteriores, sobre todo esto que comentaba de Utilísima, me parece muy relevante e importante para los videos de TikTok, porque muchos presentan marcas de lenguaje tradicionales de Utilísima, como la presentación de un proyecto por día, en el sentido de hoy te presentamos, o hoy te mostramos, hoy te quiero enseñar. También hay una búsqueda del contacto con el espectador, a pesar de que obviamente el espectador de las redes sociales es diferente de un espectador televisivo. Y también hay una búsqueda también de la cercanía a través del consejo y de un poco del secreto de la técnica, que eso también es bastante común tanto en las revistas de patrones del siglo XX como en los productos televisivos, esto de contar un secreto o cómo se hace algo específico que tiene que ver con la transmisión de saberes en espacios relativamente cerrados, normalmente restrictivos a las mujeres. Y en este caso en particular, y haciendo un poco mella en este tema en particular, también lo que se nota bastante claro es el tema de que la mayor parte de las productoras de estos videotutoriales son mujeres o personas feminizadas, y que en general le hablan a un público femenino, las respuestas son de un público femenino, y de hecho la gran mayoría de estos proyectos tienen que ver tanto con la indumentaria, que como sabemos también es otro territorio también muy atravesado por cuestiones de género, y en mayor medida productos o objetos en realidad de característica doméstica decorativa, que pueden ser tanto almohadones, artículos para el hogar, artículos de cocina, todos relacionados con la órbita doméstica. Sí, por supuesto, hay otros elementos que van apareciendo y que representan un poco lo que comentaba antes de, bueno, qué discursos nuevos hay que tienen que ver con, bueno, con lo personalizado, lo individualizado, lo sustentable, que aparecen en algunos ejemplos que puse, de hecho, en este paper, que tienen que ver con el teñido artesanal, con la sublimación, bueno, con técnicas un poco más alternativas, que de alguna manera le dan una vuelta de tuerca a este tutorial tradicional. Así que bueno, creo que a partir de acá todavía hay como espacio o más espacio para seguir preguntándonos qué otras formas puede llegar a tener el tutorial de acá en más, y sobre todo, que es la pregunta más grande que un poco aborda, ¿no?, la tesis, que es, bueno, ¿a quién le enseñamos y cómo le enseñamos a practicar y hacer técnicas textiles? En prácticas que históricamente siempre estuvieron dirigidas a un género y a características y comportamientos específicos. Bueno, ¿cómo podemos pensarlas del futuro y dirigidas hacia quién y a construir qué? Estamos bien ahí, ¿no? ¿Con el tiempo? Bien, genial. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Gracias a todos y todas por la atención. Bueno, muchas gracias, Elga. Súper interesante. Bueno, ahora vamos a escuchar ahora a Ariane Siekowski. Ariane, ¿estás ahí? Hola, estoy. ¿Cómo están todos? Y bueno, buen día. Bueno. Me llamo Ariane Siekowski, soy brasileña, diseñadora de indumentaria, y tengo mi atelier que se llama NMCK Atelier aquí en Buenos Aires mismo. Mi área de investigación es la relación entre la moda, el cuerpo y el género, y hoy les voy a presentar mi artículo llamado Genderless, tendencia de moda o antimoda. Este ensayo es un fragmento de mi tesis de maestría que fue sometida a la maestría en Teoría del Diseño Comunicacional por la UBA.
en donde analizo la problemática involucrada por los productos de moda genderless, que se definen por productos indumentarios destinados a hombres y mujeres simultáneamente. Es fundamental destacar que la moda genderless plantea que se borren los roles de género en la ropa, y esta ya es una tendencia que existe a nivel mundial. El genderless se contrapone a una de las principales características que demarcan el surgimiento del fenómeno moda en la sociedad occidental moderna, que es la segmentación de la indumentaria en virtud de los sexos. Según Salkin y Lipovetsky, la moda es un fenómeno social que tuvo su surgimiento entre los siglos XIV y XV, pautado por una matriz heterosexual que buscaba enfatizar las diferencias entre las zonas erógenas de los cuerpos de hombres y mujeres. Entonces, el inicio de la moda fue responsable por establecer las reglas y las obligaciones que implicaban en destacar las diferencias entre los cuerpos de acuerdo con su sexo. Salkin segmenta la indumentaria en tres ejes distintos. La moda es la que representa el cambio permanente de la producción de prendas con fabricación y difusión masiva, integrados normalmente por la alta costura, confección seriada y el prêt-à-porter. La no moda, que es conformada por el vestido fijo, que se indica pertenencia a un grupo, ejemplo de las indumentarias típicas regionales y también los uniformes institucionales. La antimoda, entonces, refiere-se a un vestido usado como protesta y expresa un estilo de vida de oposición a los valores centrales de la sociedad. Ejemplo de la indumentaria hippie, ejemplo de los punks. Y también quiero destacar la importancia de las tendencias de la moda que representan las demandas sociales que la moda intenta suplir por medio de la producción de artefactos. Entonces, ¿sería el genderless una tendencia de moda o una antimoda? ¿Cómo la moda se apropia de las corrientes culturales y contraculturales para plantear nuevos productos que son desarrollados a partir de nuevas tendencias de consumo? En este contexto, los movimientos de mujeres y la insurgencia de la juventud con los movimientos contraculturales posibilitaron el surgimiento de nuevas modas y nuevos estilos de vida, que ya no eran dictados por el sistema autoritario de la moda, sino que fueron copiados y vendidos como tendencias de moda para nuevos grupos de personas que compartían de estos estilos de vida y de estos valores. Salkin afirma que esto ocurrió con los movimientos hippie y punk cuando Yves Saint Laurent presentó las hippies de lujo en su colección de 1972 y Karl Lagerfeld cuando hizo lo mismo con los punks en su colección de alta costura del año 93. Entonces, la crisis del binarismo, los movimientos de contracultura y los movimientos de las olas feministas fueron los grandes marcos fundamentales para el surgimiento de la moda genderless en el nuevo milenio. Y por lo expuesto, podemos decir que el genderless surge como una propuesta estética que se contrapone a los mandatos de la moda. Y podemos ubicar la moda genderless como una antimoda, ya que refiere-se al vestido usado como protesta y que expresa un estilo de vida de oposición a los valores centrales de la sociedad. Según esta teoría, la moda genderless es una antimoda porque trata-se de la transgresión del status quo de la moda, que tuvo su inicio pautada entonces por una matriz heterosexual, marcada pela diferenciación entre las vestimentas de acuerdo con su sexo. Sin embargo, podemos decir que la moda genderless es una antimoda que se volvió una tendencia, ya que la moda se utiliza de su propia transgresión impuesta por las ropas sin género para crear entonces productos que atiendan a las nuevas demandas sociales, principalmente entre el público más joven, que busca en el género entonces esa libertad, esa posibilidad de nuevas experiencias. Para mí eso resulta muy interesante porque demuestra que la moda es algo tan fuerte y tan importante para la sociedad que se utiliza de su propia subversión para plantear nuevos formatos de consumo, comportamiento y así nuevos productos. Y básicamente es esto. Muchas gracias. Gracias, Arián. Bueno, ahora vamos a escuchar a Tania Escobar. Gracias, Laurita. Buen día con todos y todas. Quisiera iniciar Buen día. buenos días.
quisiera iniciar mi exposición primero con un agradecimiento a la invitación de participar en este espacio a Laura Zambrini y a la Universidad de Palermo. Qué gusto estar acá compartiendo con ustedes, encontrarme con mis maestras, colegas, amigas en el área que nos vincula, que es el diseño y sus cruces de interrelación. Bueno, soy Tania Escobar, soy diseñadora de indumentaria, doctoranda en diseño por la Universidad de Palermo. Actualmente coordino la unidad de investigación de la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador. Y la línea de investigación que manejo es el estudio de los sistemas vestimentarios de arquetipos ecuatorianos desde el diseño con una mirada sociológica, una línea de investigación que nace precisamente de mis estudios doctorales. Presento así el artículo La indumentaria como un símbolo de estratificación social, como parte de una investigación más amplia, específicamente de mi tesis doctoral, direccionado por la doctora Laura Zambrini, en la cual se indaga la relación entre el indumento como una segunda piel social y la significación implícita dentro de este. Las fuentes presentadas engloban básicamente los usos y las costumbres vestimentarias de la mujer quiteña durante el siglo XIX, y los objetivos generales propuestos para esta investigación han sido, por un lado, identificar las siluetas indumentarias de la mujer criolla, mestiza e indígena de Quito, Ecuador, en el siglo XIX, y por otro lado, establecer las representaciones simbólicas que determinan su posición social. De esta manera, se busca dilucidar las interpretaciones y cómo los sistemas vestimentarios representaron una vestidura inmaterial y a la vez una vestidura simbólica, pues como símbolo el vestido consagra y visibiliza todas las separaciones jerárquicas. El artículo analiza los sistemas vestimentarios que la mujer quiteña usaba durante el siglo XIX y su relación con la clase social a la cual ésta pertenecía. Con este fin, básicamente se han relevado y se han recabado las fuentes de carácter documental, fragmentos de cronistas, archivos documentales y documentos históricos de la época que nos permiten contextualizar y describir nuestro objeto de estudio. Luego, en una segunda instancia, se han utilizado también fuentes artísticas como pinturas costumbristas y archivos fotográficos con los cuales se presenta de manera realista el traje. En suma, el presente trabajo propone una reflexión teórica acerca de la indumentaria como una forma de jerarquización del cuerpo y de la posición social de la mujer quien lo porta. Cuando estuvimos en un inicio, dentro de este trabajo investigativo, nace la vacancia investigativa como tal, y básicamente era importante indicar que el estudio de la indumentaria femenina de la mujer quiteña en Ecuador ha sido abordado desde diversas disciplinas, quizás de carácter antropológico e histórico, con un enfoque de pronto en la vestimenta, sobre todo en la vestimenta indígena, de figuras icónicas como quizá la chola cuencana o la mama negra. Sin embargo, son relativamente escasas las investigaciones que han descrito y han ilustrado a la indumentaria femenina en el siglo XIX en Ecuador, dejando entonces que esta temática haya sido escasamente tratada por la dimensión sociológica del diseño de indumentaria, que ha sido el interés y el aporte de esta presente investigación. Me gustaría un poco comentarles cómo ha sido el desarrollo de la primera fase. Dentro de este trabajo, se ha realizado un recorrido por la historia de Quito durante el siglo XIX para poder contextualizar aspectos históricos y sociales influyentes en el traje. A modo introductorio, quizá podemos indicar las investigaciones que han hecho, por ejemplo, en el caso particular de Eliezer Enríquez, el mismo que da cuenta de las costumbres y las descripciones de la población objeto de estudio, fundamentado en obras de cronistas coloniales y republicanos que relataron de manera descriptiva las siluetas y los comportamientos vestimentarios. En varios textos se puede evidenciar la influencia europea del traje denominado de buena sociedad, mientras que en una prenda como, por ejemplo, el poncho es de uso distintivo para personas del pueblo, como bien lo menciona Enríquez. Como parte de este contexto social también se ha seguido la línea teórica de Eduardo Kidman, quien plantea un estudio de relaciones de poder en la ciudad de Quito durante la primera mitad del siglo XX y del siglo XIX. Este fenómeno básicamente denota códigos binarios que dividieron a los habitantes quiteños entre dos grupos,
los blancos y los indios, o la aristocracia y la plebe. Su estudio reveló que Quito fue denominado en su momento como una ciudad señorial y se constituyó sobre relaciones jerárquicas dentro de un proceso de diferenciación social que condujo a lo que denominamos la estratificación de clases. En una segunda fase del trabajo se recabaron y se analizaron fuentes históricas, documentales y artísticas que conducieron a la construcción descriptiva y gráfica del indumento femenino llevado en aquella época. Tanto los relatos de cronistas y de los ilustres viajeros que visitaron y radicaron en Quito, tales como Stevenson, Musculati, Jolinsky, Hasaure, Janriu, ellos incorporaron en sus relatos importantes descripciones que fueron también trascendentales sobre el indumento e hicieron referencia al atuendo, por ejemplo, sobrio y distinguido, al estilo inglés de las señoras principales de Quito, y en contraste con un atuendo colorido de las mestizas que se diferenciaban de las mujeres blancas, o el contraste también con las vestiduras paupérrimas quizás de la clase indígena como tal. Esto es importante recalcarlo, que también la pintura costumbrista, como en el caso particular de Joaquín Pinto, de Agustín Guerrero, han inmortalizado o se han inmortalizado en unas inmortables acuarelas quiteñas, y fotografías de la época que nos han permitido levantar un registro gráfico de los sistemas vestimentarios de la sociedad, blanca, mestiza e indígena. Las mismas pues nos permiten marcar distinciones de carácter social, otorgándole a la vestimenta un elemento pues distintivo de clase como tal. Llegamos a una tercera parte del trabajo donde se analizan las siluetas vestimentarias de la mujer quiteña como símbolo de distinción social desde una perspectiva sociológica. Al respecto, la base del pensamiento sociológico hacia la moda y su relación implícita con la vestimenta tiene soporte en la sociedad cortesana, así lo indicaba también Elías. Las élites aristocráticas eran dueñas de las formas de vestir y marcaron a través de las leyes suntuarias un conjunto de disposiciones legales que pretendían regular la diferenciación social mediante las vestiduras. Se constituyeron así sociedades estratificadas, dentro de las cuales las posesiones de tierra y artículos de nobleza funcionaban como símbolos completamente de poderío. Más tarde, con la llegada del capitalismo, emerge la sociedad de clases y las leyes suntuarias pues, pierden sentido para dar paso al fenómeno de limitación social. La moda cumplió así la función social de unir y diferenciar a la sociedad capitalista que durante el siglo XIX pues, sufrió una división de clases. Es importante mencionar acá que teóricos como Simmel y Veblen indican que por medio del fenómeno de la imitación, las clases más bajas emulaban a las altas, a su vez estas intentaban separarse mediante sus vestiduras. En este sentido, el planteo general del artículo nos remite a la relación entre los sistemas vestimentarios de la mujer quiteña durante el siglo XIX y su correlato con determinados patrones estéticos y usos indumentarios que expresaban una visión simbólica de orden social. Es decir, determinaban al indumento como instrumento de representación de estéticas de una época, de contextos sociales e históricos, pues son estos elementos estéticos que vinculan la apariencia y que se vuelven instrumentos de autoexpresión y de también representación de diversas individualidades. Cuando llegamos a la tercera fase, pues nos encontramos con el análisis de la quiteña de alta sociedad y de sus sistemas vestimentarios como tal, indicada por varios cronistas y por varios documentos de época, en la cual se perfila a esta mujer como una portadora, básicamente del vestido aristocrático como un vestido completamente recargado. Las mujeres quiteñas de altas esferas portaban siluetas indumentarias como un faldín ancho de terciopelo de varios pliegues, camisas o mantones de franela inglesa, un jubón de encajes, saco o lo que también se denominaba bastiña. Llevaban también como accesorios el pañolón como característico rebozo de bayeta de encaje que sustituía a la mantilla española. El color negro como tal era el más utilizado y empleaban para la confección telas de oro y plata denominadas así por varios cronistas, que eran paños de seda y de lana muy finos. Las mujeres de la clase social alta preferían un atuendo inglés para ceremonias y fiestas y un atuendo español para ir a misa y estar en casa. Como bien lo mencionaba Ulloa, el peinado trenzado que se enrollaban en la parte superior de la cabeza
le añadía a este tipo de mujer pues este grado también de elegancia. Este tipo de traje, Stevenson indicó que la ornamentación jugaba un papel importantísimo, por eso pues las damas de la alta sociedad utilizaban joyas de un muy buen surtido. Este tipo de atuendo prefigurado contrastaba con la indumentaria de la mujer mestiza y evidentemente sus sistemas indumentarios. Por su parte, esta mujer caracterizada por su clase social media, baja y de género étnico mestizo, denominada como una mujer bolsicona o como la pinganilla, como bien lo mencionaba Jolinsky, se refería a mujeres de características alegres, mujeres seductoras y dueñas de una exuberante cabellera. Además de mujeres que tenían que trabajar para poder sobrevivir, se caracterizaban por tener un vínculo estrecho con la costura, el bordado y con también labores completamente de casa. El vestido se caracterizaba por tener un bolsicón, un faldón, un vestido amplio con muchos bolsillos internos que facilitaba su medio de vida o facilitaba elaborar los oficios que desarrollaba diariamente. Se cobijaba también con una camisa sobre la cual se ponía un rebozo de tela velluda, como bien lo han indicado los cronistas, pero quizás un rasgo particular de la mujer bolsicona, de la mujer mestiza, era que portaban unos exuberantes colores y la combinación de unos colores que portaban y que le daba viveza quizás a su atuendo. Por su parte, la mujer indígena, pues durante el periodo postcolonial, además de las ciudades de la Fundación Española, se conservaron estos asientos indígenas, aspectos que le dio continuidad también. La silueta vestimentaria de la mujer indígena era muy pobre, era parte muy escasa, constituida por un anaco de faja en la cintura prendido por un tupo. En los hombros llevaban una tela de color negro llamado isla. Esto constituyó básicamente todo su guardarropa y el único lecho del que disponían, como bien lo ha mencionado Ferreiro, ¿no? Hay evidentemente algunas acepciones, por ejemplo, las mujeres mestizas y las mujeres indígenas estaban también internamente estratificadas, y en el caso particular de la mujer indígena, pues fue las que eran criadas con otro tipo de familias, eran vestidas con una especie de saco y una manteleta de bayeta. Como conclusión podemos indicar que el indumento constituyó un medio de jerarquización y diferenciación de las clases sociales en Quito. Dentro del colectivo de la mujer quiteña se han identificado varios estratos: la mujer aristocrática, la mujer mestiza, la mujer indígena. Incluso dentro de ellas pues surgió códigos vestimentarios que las estratificaban internamente. En este contexto pues podemos concluir indicando que el traje jerarquizó a ciertos grupos sociales y mediante él se han manifestado relaciones de dominación de clase más poderosas. Durante el siglo XIX, la indumentaria femenina de Quito se restringió a la influencia española. El indumento tomó las formas de un traje europeo, pero que sin embargo fue adaptado a la idiosincrasia local. La mujer quiteña evidenció una serie de implicaciones socioculturales, entre ellas el estatus social a la que pertenecía la mujer. Esa era mi exposición. Quisiera terminar a los siguientes agradecer la publicación, el apoyo para la publicación e invitarlos a leer la publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, ahora vamos a escuchar la exposición de Valeria Díaz. Buenas tardes, buenos días a todos. Me sumo al agradecimiento de todas mis compañeras, a Laura Zambrina, a la doctora, por abrir este espacio, por apoyar la investigación de estas nuevas también generaciones. Seguimos pensando la investigación como un espacio de formación profesional y un compromiso con la ciencia, en este caso la ciencia argentina, y también a la Universidad de Palermo, como otro espacio que también nos pone en relación para armar redes de investigación. Aprovecho entonces también esta presentación del artículo, el artículo que propuse para este cuaderno. Se denomina Estrategias Productivas desde el Sur Global, reflexiones sobre los procesos de evaluación de la producción artesanal indígena en su interacción con el diseño indumentario en Argentina en el periodo 2013 y 2019. Considero fundamental, y decía
recién aprovecho esta oportunidad también para contextualizarme como investigadora y visibilizar que hoy está llegando el tercer Malón de la Paz desde Jujuy a Buenos Aires. Hay un comunicado, entonces me parece interesante poder reponer brevemente esta información. O sea, hoy, el 1 de agosto, Día de la Pachamama, llega el tercer Malón de la Paz. La columna partió el 25 de julio de diversas localidades de Jujuy, como La Quiaca, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Susques y Salinas. En el camino se fueron sumando indígenas de las provincias por donde pasó el Malón. La movilización a Buenos Aires se realiza en relación a 3 objetivos: que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución jujeña. Un segundo objetivo, que el Congreso de la Nación sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Y un tercer objetivo, que el Congreso tome las medidas para la intervención federal de la provincia de Jujuy por violencia institucional, persecución y detención de los manifestantes. Considero importante sumar esta información que está sucediendo ahora. Parte de mi trabajo de campo fue en la provincia de Jujuy y también sumé en lo que fue el trabajo de campo artesanas y cooperativas de Chaco, Jujuy y Formosa. Considero a nivel metodológico entender esta interfaz entre producción artesanal e indumentaria en Argentina como parte de mi ejercicio como investigadora en clave colaborativa, entendiendo que las redes no solo son entre investigadores, sino con las propias comunidades, con las cuales no solo realicé trabajo de campo, sino que también pude generar experiencias de trabajo de co-creación de proyectos. Y en ese sentido es que desde la lectura que les propongo de este artículo van a poder encontrar una mirada crítica y compleja de lo que es el binomio artesanía-diseño, sobre todo problematizando lo que es la categoría de sostenibilidad, según la investigación y las problemáticas también abordadas con las artesanas. Entiendo que la relación entre artesanía, diseño, indumentaria y sostenibilidad es un problema a consensuar, a negociar, es un espacio de disputa entre estos diversos actores, y de alguna manera reponer la voz de las artesanas en mi proceso de doctorado me permitió avanzar sobre esta mirada crítica, especialmente entendiendo que hay una hiperconstrucción esencializada de las mujeres indígenas como artesanas, tanto en la voz algunas veces de las propias diseñadoras como del propio Estado, programas de Estado, que tienden a hiperconstruirla de manera esencializada o desde un esencialismo verde, recuperando los planteos de Trentini y Carenzo, 2 investigadores argentinos, quien a través de esta categoría me permitió también poder reflexionar sobre la representación de las mujeres indígenas en el plano local y global, entendiendo que la gran campana de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, forma parte de las plataformas políticas con alcance internacional, transnacional, que imprimen y potencian la visibilización de ciertos actores, prácticas y sentidos como legítimos, y poder problematizar en la trama de la moda sostenible o de la moda también vinculada al diseño social, poder problematizar desde este entramado complejo de relaciones y actores, me parece que nos permite también a nosotros como investigadores, y en este rol también de compromiso con las comunidades, poder visibilizar algunas de las contradicciones y las problemáticas que van señalando desde los territorios artesanales. En ese sentido, quisiera reponer un poco la estructura del artículo, sabiendo que van a tener la posibilidad de leerlos, como todos los trabajos del resto de las compañeras, uno más interesante que el otro, y todos se van hilvanando, así que entiendo que el que tome el cuaderno va a poder estar un fin de semana muy atento a un montón de información, así que agradezco esta unión que se propone desde la Curaduría General del Cuaderno. Van a poder encontrar un primer apartado vinculado a las artesanas indígenas bajo el título de Trabajadoras y Lideresas del Desarrollo Sostenible en las Industrias Creativas Globales. En este primer apartado van a poder leer sobre el reposicionamiento de las artesanas y de la producción artesanal en el marco de las industrias creativas globales,
entender qué estrategias ellas también incorporan y negocian para su inserción de su producción en este marco, entender la relación que también plantean con sus saberes tradicionales, y los saberes femeninos en clave intergeneracional e intercorporal que ellas adquieren desde su infancia, y las nuevas capacitaciones con diseñadoras profesionales en el territorio o en mesas colaborativas. Todo ese proceso va a llevar a lo que yo denominé la conformación de una lógica de pedido, para poder también generar un mercado a nivel local e internacional, problematizar esa lógica de pedido, problematizar también el rol de los diseñadores en territorio. Toda esta complejidad que vamos a ver analizada va a responder entonces a abrir nuevas preguntas y trabajos de campo, que es en lo que me convoca en la actualidad con mi beca postdoctoral, que es el rol de la juventud en relación a la innovación dentro del campo artesanal indígena. Eso lo van a poder encontrar en el primer apartado. En el segundo apartado avanzamos sobre el rol de las diseñadoras de indumentaria profesionales, bajo el subtítulo, que me parece sumamente interesante reponerlo, que es diseñadoras y artesanas, experiencias productivas que unen mente y corazón, o cómo construir a las artesanas indígenas como proveedoras estratégicas. En este segundo apartado, donde recupero parte de lo que fue también mi tesis de maestría y continúo en el doctorado, repongo la visión y la experiencia productiva de diseñadoras, mujeres, poder visibilizar este universo femenino de lo que se denominó diseño de autor. Ahí también recupero uno de los textos de Laura, que a mí siempre me interpeló, que era de 2015, donde ella decía, bueno, diseño de autor, bueno, y el diseño de autoras, esta invisibilización del labor femenino vinculado al diseño, estaba también presente en esta categoría, y de alguna manera, hablar del binomio artesanía-diseño implica también visibilizar el papel fundamental de diseñadoras. El mayor porcentaje de mujeres diseñadoras dedicadas a la relación con el sector artesanal son entonces mujeres profesionales, urbanas, quienes han presentado esta conexión con el mundo artesanal de distinta manera, especialmente generando una subjetividad holística, donde no solo pudieron conectar con la producción en sí, sino con los entornos construidos como prístinos, o cargados de una energía muy importante que las interpoló, no solo a nivel profesional, sino también a nivel humano, como recuperando ciertas nuevos como lineamientos para su propia vida. Entonces, el diseño también interviene entonces para resignificar su propia trayectoria profesional, resignificar su propio legado, porque muchas también recuperaron como esta memoria vinculada a los saberes femeninos dentro de su propia familia, y a la vez lo que tiene que ver con esta conexión más energética, espiritual, en el ejercicio del diseño. Es interesante que en este cruce, que también hay que entenderlo, y quiero que también en esto Eugenia planteaba, que los momentos de crisis también son momentos donde los relatos de cuidado se potencian. Entonces, en el caso argentino tenemos el 2001, en el caso internacional tenemos el 2013 con lo que fue el Rana Plaza. En esos contextos de mucha crisis o la pandemia en el 2020, encontramos relatos de cuidado, de aproximaciones sobre, la empatía. Bueno, estas construcciones también van ejerciendo distintas implicadas dentro de los relatos profesionales. Entonces, el poder de consagración de estas mujeres, van a poder ahondar también en estos ejercicios también de asimetrías, vinculado también a aportes de la interseccionalidad, ¿no? ¿Quiénes consagran a quién? Bueno, eso lo van a encontrar en el segundo apartado. Obviamente, el abordaje teórico también lo van a encontrar, donde se recupera en clave compleja la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu, la sociología de las relaciones económicas, y algunas dimensiones de la antropología social, para poder problematizar en tanto contexto teórico que fue siempre pensado en diálogo con el trabajo de campo. Y finalmente, ya cuando están en esta parte, es el tercer tramo, y el último del artículo, es contextualizar a nivel políticas públicas, porque no solo encontramos alianzas productivas, afectos comerciales a nivel, bueno, son estas diseñadoras con estas cooperativas o grupos artesanales, sino hubo también el ejercicio de puesta en marcha de políticas públicas y de políticas universitarias incipientes y graduales en este periodo que les comentaba, del 2013 al 2019. El tercer apartado se llama
el rol del Estado y la universidad en el impulso de la Alianza Artesanía-Diseño. Ahí van a encontrar políticas, tanto en lo que fue el periodo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y después el periodo que fue bajo el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, las distintas políticas vinculadas a la relación entre diseño y artesanía, visiones políticas distintas, aunadas bajo una política pública que se denominó, y se denomina porque sigue vigente, que es el mercado de industrias culturales, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y se redefinió como creativas en el marco del macrismo. Entonces, con la brújula en esa política pública, es interesante ver cómo se impulsó este binomio, y en el caso de la universidad, recuperé el caso de la Universidad de Tucumán, con la experiencia de las banderas de Tucumán, un caso bastante ahora emblemático, especialmente porque ha tenido una repercusión a nivel nacional e internacional súper interesante, y la única y primera residencia que se hizo en relación al Fondo Nacional de las Artes y FADU, vinculadas a residencias artísticas con la cooperativa Red Puna. Todo este recorrido va a cerrar con una invitación, que no aparece obviamente en el artículo, pero aprovecho porque está bueno aprovechar los espacios de comunicación. Yo después a Laura le voy a mandar el flyer, pero para fines de septiembre en el Museo Nacional del Traje vamos a hacer la presentación junto a artesanas de la localidad de Miraflores, las artesanas y su iniciativa que se llama Las Leivas, las enseñanzas de mamá. Vamos a hacer la presentación de una edición bilingüe colaborativa realizada, obviamente en colaboración entre universidad y territorio, para visibilizar no solo su producción, que fue uno de los sentidos por los cuales también se impulsó este material, pero sobre todo para poder contar su historia, vinculado al cuidado del monte, de la madre tierra, de sus memorias. Entonces poder descentrar la parte productiva y comercial, no para dejarla de lado, porque las mujeres también viven y trabajan vinculadas a la artesanía, pero poner en primer lugar un concepto que a mí me parece interesante, que es el de corazonar los saberes, el de corazonar los encuentros, el de corrazonar, ¿no? Volver a pasar por el corazón las experiencias artesanales para generar comunidades de cuidado y de reciprocidad, y de también un consumo consciente, como fue apareciendo en esta relación entre virtualidad y consumos digitales. De alguna manera también es una invitación como un ejercicio de responsabilidad social o humana sobre otras experiencias productivas bajo otras lógicas, como es la lógica artesanal, que son espacios que hay que cuidar y sobre todo también escuchar. Así que con esta invitación, que en breve mandaremos información más específica, dejo entonces la palabra al resto de mis compañeras. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, nos queda, bueno, quiero nombrar, queda una sola exposición, pero nombrar el trabajo de Juan Martín Bello, que avisó que por un tema laboral está dando clases, lamentablemente no puede estar aquí presente, pero bueno, quisiera mencionar su trabajo, que también es muy, muy interesante, porque problematiza toda la producción textil en el marco de lo que es conocido como la salada, bueno, y todas las interacciones, luchas, la cuestión del espacio, lo simbólico. Bueno, me parece que también ahí plantea un montón de preguntas y cuestiones que son muy, muy interesantes para atender y para leer su trabajo. Dicho esto, nos queda una sola exposición, que nuevamente le invito a Tania Escobar, que una manera de exponer el trabajo grupal con otros compañeros y compañeras de la universidad en Ecuador, en los cuales refleja todo un archivo visual que fueron construyendo, tomando la indumentaria como eje, pero tratando de reponer las narrativas de la historia del Ecuador. Así que, Tania, te invito nuevamente. Muchísimas gracias. En efecto, me gustaría mencionar que este proyecto de investigación ha pasado por algunas fases. En este momento nos encontramos en el intermedio de la segunda fase y estamos ya iniciando con la presentación de un proyecto para una tercera fase. A este proyecto lo hemos denominado el archivo visual de la vestimenta ecuatoriana,
Es un proyecto de investigación financiado por la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad Técnica de Ambato, a quienes pues los autores expresamos el agradecimiento por el financiamiento. Precisamente el archivo AVE nace como un espacio de interpretación para la memoria vestimentaria ecuatoriana. También se desprende de la vacancia encontrada dentro de la tesis doctoral que referí hace un momento, y la idea pues es que precisamente estos proyectos se vayan interconectando para nosotros poder insertar en el archivo visual las vestiduras o los registros de las vestiduras de diversos arquetipos ecuatorianos en diversas temporalidades también. De pronto es un proyecto que también quizás tiene un carácter un poco, sin que se me malinterprete la palabra ambicioso, porque no lo alcanzaremos a desarrollar de pronto una generación. La idea será que más adelante otras generaciones también tomen la posta en el archivo visual de la vestimenta ecuatoriana y pues se siga este archivo fortaleciendo. Entonces, bueno, nosotros hemos encontrado con todo el equipo investigador acá tres referentes conceptuales. Quizás el primero, la denominación de arquetipo, quizá como una palabra que en su momento pues nos permitió reconocer a los diversos tipos ecuatorianos, denominados también en su momento por diversos cronistas como esta palabra tipos, y por otros historiadores más contemporáneos como también arquetipos. Entonces, dada esa primera definición del arquetipo ecuatoriano, pues nos dimos cuenta que dentro de Ecuador se habían registrado varios arquetipos en diferentes siglos y diferentes temporalidades. Y luego también la temporalidad es otro factor importante que nos permite guiar este archivo AVE como tal. Entonces, asentamos nuestra mirada precisamente en nuestro espacio territorial de Quito, y en una primera fase, pues hemos revisado y hemos analizado los sistemas vestimentarios, primero aterrizados un poco hacia nuestra región, hacia los sistemas vestimentarios de la Ambateñita Primorosa y del Altivo Ambateño, que prácticamente conjuga la primera parte del proyecto. Logramos relevar alrededor de unas 500 fuentes visuales, también retomadas o recabadas de distintos archivos, y ha sido muy grato para nosotros que en cada uno de los estudios de los arquetipos nos hemos encontrado también en diálogo quizás con otras instancias, como por ejemplo en el caso particular de los arquetipos ambateños. La música costumbrista también representó un hilo conductor importante de cruce para la reflexión. Entonces, tenemos ya dentro del repositorio del AVE en este momento, de las 500 fuentes que relevamos, alrededor de 300 que han pasado una fase de un proceso curatorial como parte del guión archivístico y que se encuentran ya presentadas y representadas dentro del AVE como tal. También el archivo visual de la vestimenta ecuatoriana persigue tener un espacio de mediación y ser un espacio de reflexión, de tal manera que hemos ido articulando más trabajos sobre este relevamiento. Hemos abierto una pestaña que se llama mediación, donde se encuentran diversas ilustraciones actuales de cómo fueron los trajes de aquella época. Estamos añadiendo fichas de carácter técnico para análisis del vestido. Hemos añadido fichas desde el abordaje sociológico y desde el abordaje semiótico, que también dan cuenta de cómo era quizás el indumento de aquella época. Y estamos también trabajando con software en 3D que nos permite también tener una mirada quizás en 360 grados ya de cómo era la indumentaria de estos arquetipos. Hoy por hoy pues nos encontramos también tratando de revitalizar las famosas muñecas recortables. La idea también es que nos queden estas muñequitas como parte de este proceso de mediación y que en algún momento podamos llegar quizás ya a otros tipos de escenarios académicos para que se quede pues plasmado esta memoria del traje vestimentario, de algunos arquetipos que ya en nuestro país ya no se encuentran y de los que están que siga permaneciendo. En una segunda fase hicimos algo similar, pero miramos nuestros ojos hacia la ciudad de Quito, hacia el vestido de la chola pinganilla y el chuya quiteño como tal, también dos arquetipos reconocidísimos dentro de nuestra región, y de la misma manera con ellos hemos levantado pues el registro de carácter visual y documental
hemos alimentado y estamos en este proceso de alimentar el archivo con estos 2 arquetipos más. La idea también con esta segunda fase del proyecto ya no es, estamos revitalizando las muñecas recortables, pero a su vez también estamos ya construyendo vestidos en miniatura que nos permitan también en algún momento sumar a la visibilización de este archivo. Como una tercera fase como tal, pues estamos ya en este momento generando el diseño del proyecto que de pronto pues mira o voltea nuestra mirada a una sección de la costa de nuestro país, con la indumentaria de los Gran Cacao, que también era una indumentaria muy interesante para análisis. Básicamente eso es lo que les puedo conversar de este proyecto de investigación, que estamos muy gustosas de presentarlo. Es importante mencionar que hemos recibido para el proyecto de investigación el apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de nuestro país, que es el instituto gubernamental que regula estos procesos de patrimonio de la cultura material e inmaterial. El proyecto pues ha sido acreedor a algunas distinciones dentro de ferias de investigación y de innovación, así que estamos muy, muy contentos con los resultados. A la vez agradecer al equipo externo que ha sido una gran fortaleza para el desarrollo de este proyecto, la doctora Laura Zambrini como parte del equipo de investigadores externos, la doctora Rosana Leonardi y también el máster Edward Salazar, que en este momento está doctorando también. No sin ellos, pues hubiese sido muy complicada toda la labor de relevamiento y de análisis que hemos desarrollado. Eso es todo, animarles a que visiten nuestra página web. El archivo visual de la vestimenta ecuatoriana es una página que está ya para revisión y que la vamos alimentando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, si quieren prender las cámaras, ya los trabajos han sido todos expuestos y, bueno, de alguna manera volver a agradecerles la participación, el compromiso con unos textos que me parecen que tienen una riqueza y una potencia muy, muy grande para seguir reflexionando y para continuar reposicionando al textil, a la moda, a la indumentaria, como un objeto de estudio, de análisis, que tiene mucho, ¿no? O sea, hablamos de tecnología, de artesanías, de patrimonio, de memoria, de sustentabilidad, bueno, o sea, salieron muchas de clase, género, ¿no? Un montón de cuestiones que desde el punto de vista académico, bueno, nos llevan a preguntas muy, muy profundas y muy interesantes para seguir investigando, analizando, y bueno, y sobre todo la puesta en diálogo, ¿no? También me parece que este cuaderno lo que tiene es eso, ¿no? La posibilidad de dialogar entre diferentes investigadores, investigadoras, no solo de aquí, sino a nivel regional. Si alguien que esté conectado quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. O algún comentario, todavía tenemos unos minutos para poder, entre las investigadoras, si alguien quiere comentar algo, bienvenidas. O por el chat, o abren el micrófono y preguntan, ningún problema. Acá preguntan cómo se llama la página web, Tania. La página se llama Archivo Visual de la Vestimenta Ecuatoriana. Ustedes colocan esta referencia en Google y aparece ya el link de acceso. Ya le ponemos también en el chat, Laurita, para la consulta. Perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo nada más que un comentario, Lau, muy breve, de cómo me resonó la sintonía de todos los trabajos en términos de un rol de mayor responsabilidad, ¿no? Por parte del diseño, por parte de los diseñadores, las diseñadoras, consumidores, productores. Digamos, nadie está ajeno hoy en día de la necesidad de los cambios y de las acciones que hay que tomar para generar inmediatas modificaciones. Y también agradecerle a Valeria por su aporte, que me parece fundamental hoy en el Día de la Pachamama. Toda esta información que nos trajo me parece muy valiosa, y apoyar también, ¿no? la causa, que también es un poco la causa de todos y de todas. Hoy me parece un día sumamente significativo, y además también para hacer conciencia y para reflexionar del rol que tenemos
frente a estos desafíos que vemos de un día 60 grados de temperatura en un país, después otras cosas, y sigue habiendo estas cuestiones de explotación en los trabajadores textiles y trabajadoras textiles, y la verdad es que bueno, ahí es el cambio, seguir pensando, ¿no? Qué acciones estamos tomando frente a eso, más allá de las investigaciones y demás, que por supuesto dan visibilidad a todo esto y me parecen muy valiosas, pero sobre todo reflexionar sobre las acciones, ¿no? Que generan, bueno, cambios colectivos, básicamente. Nada más. Bueno, gracias, Euge. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Comentario, pregunta? Acá en el chat dicen, solo agradecerles por plasmar en sus investigaciones y traer a la mesa que la moda también es política. Gracias, totalmente. Yo nomás gustaría de agradecerle a todas, principalmente a Laura, que es una persona increíble, que nos aporta muchísima teoría, cosas para la vida, y a todas las chicas que contribuyeron con cada una con su especialidad. La verdad, una hermosa mañana. Muchas gracias a todas por la colaboración. Gracias, Laura, por todo siempre. Gracias, Arián, gracias. Es verdad, sí, la verdad que fue un placer escuchar todos los trabajos. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Todavía tenemos ahí unos pequeños minutos. De mi parte también, pues, expresar el agradecimiento. Qué bonito que hemos podido compartir en esta mañana con compañeras de todas partes del mundo, y también que estemos juntos como un colectivo, dejando también lo que en su momento se reconocía como el prejuicio científico sobre el vestido. Pienso que nuestras investigaciones aportan, aunque sea con un granito de arena, a esta linda discusión sobre el estudio del vestido a profundidad. Pienso que en todas las regiones, en todos los contextos en los que podamos estudiar, pues el vestido siempre va a hablar y va a dar cuenta de alguna cuestión importantísima. Ha sido un gusto compartir con todas y con todos. A ti, Laurita, muchísimas gracias por estos espacios y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Tania. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, nuevamente agradecerles y que por supuesto seguimos en contacto. Si hay alguien que tiene interés en sumarse a la Comisión de Cuerpo y Vestuario funciona hace ya unos cuantos años, y bueno, y seguirá funcionando, así que pensando ya en futuras publicaciones, futuros cuadernos, bueno, bienvenidos quienes quieran sumarse. Así que bueno, gracias de corazón, la verdad que es muy, 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 muy interesante sus trabajos y las exposiciones. Seguimos en contacto. Muchas gracias a vos, Lau, y a todas. Gracias, Laura. Cariños. Un abrazo. Gracias.